Bueno, comencemos entonces la clase de hoy retomando el tema anterior, que es ideas que encontramos en Platón, particularmente en este momento respecto del arte mimético, y hoy terminaríamos entonces con este tema, ¿no? La clase de hoy tiene ese objetivo, cerrar Platón. Bien, algunas cosas habíamos ya adelantado respecto de estas ideas que vamos a presentar, que aparecen de manera dispersa, en función de preocupaciones que son del tipo preocupaciones nociológico-metafísicas en Platón, y que apuntan a lo que para Platón constituye una especie de peligro en las artes visuales. Entonces yo creo, para decirlo, digamos, para ubicarlo, ¿no?, en sus justos términos, que tampoco corresponde hablar en el sentido de un verdadero peligro, sino que más bien parecería que, como vamos a ver en el libro 2 y en el libro 3 de la República, sí considera que es peligroso dejar en manos de los poetas la educación de los jóvenes con ciertos contenidos y con ciertas formas que aparecen en la poesía. Pero, y eso lo vamos a ver inmediatamente después. Pero en el caso de las artes visuales, el peligro no es tal en el sentido en el cual aquí a lo que se apunta, o lo que me parecen todos estos pasajes, vemos, es algo así como una especie de recurso de Platón, apelando a la analogía de lo que ocurre con el engaño en materia de conocimiento y las imágenes que en esta nueva forma de representación, la representación mimética, se hace aparece con mucha claridad. ¿Por qué? Precisamente porque en el caso de la imagen, por ejemplo en el caso de la pintura, también de la escultura, lo que se está buscando es, ya lo dijimos, ¿no?, es precisamente engañar al ojo, ¿no?, es decir, hacer pasar gato por liebre, digamos, que se genere una ilusión de estar observando, de estar percibiendo algo que realmente no existe. Eso es porque efectivamente el arte mimético tiene como característica el tratar de reproducir lo que el ojo ve, precisamente aquello que desde la perspectiva de Platón es lo que más engaña, ¿sí?, lo sensorial. Entonces, bien, apoyándose en lo sensorial, el arte mimético entonces viene de perillas para mostrar cómo hay una especie de paralelo, de analogía respecto de lo que engaña en el conocimiento en general y lo que es engañoso deliberadamente en las artes miméticas. En el Sofista, que es uno de esos, digamos, textos paradigmáticos, esos pasajes paradigmáticos para explicar esta postura de Platón, serían estos pasajes del Sofista, y el libro 10
de la República, al que nos vamos a referir enseguida, y algún otro pasaje por allí, no digo que no haya más, pero estos son ejemplos de lo que Platón consideraba. Dice así en el diálogo, ¿no? Y para volver al sofista, ha quedado claro que es un mago imitador de las cosas, o nos queda aún la duda de que quizá él posea realmente el conocimiento de aquello que parece ser capaz de contradecir. Fíjense que el tema aquí, nuevamente, insisto, no son las artes miméticas. La preocupación es dejar en evidencia la falta de consistencia del sofista, dejar en evidencia que no hay un conocimiento real, sino que hay una especie de arte de prestidigitador, digamos, de mago, de quien hace parecer cosas que efectivamente no son. Entonces el tema es la crítica al sofista en este caso, porque exhibe una apariencia de verdad que no es tal en su discurso. Bien, entonces, vamos a... siguiendo en el texto un poco más adelante, Platón dice, existen, ¿no?, dos técnicas imitativas. Por una parte, una técnica figurativa. Esta existe cuando alguien, teniendo en cuenta las proporciones del modelo en largo, ancho y alto, produce una imitación que consta incluso de los colores que le corresponden. ¿Acaso todos los que imitan o intentan hacer eso? No aquellos que elaboran o dibujan obras monumentales. Si reprodujeran las proporciones auténticas que poseen las cosas bellas, sabes bien que la parte superior parecería ser más pequeña de lo debido y la inferior mayor, pues a una la vemos de lejos y a la otra de cerca. Es decir, que esto alude a algo que habíamos mencionado ya, y es un recurso que tienen los escultores cuando hacen esculturas que representan la figura humana y que son colosales, digamos que tienen una medida muy superior a la medida media o normal de la altura de los hombres. Entonces lo que ocurre es que por un efecto de ilusión óptica, la cabeza parece ser desproporcionadamente chica. Es que desde la perspectiva del observador, la cabeza entonces parece desproporcionada. Y para contrarrestar ese efecto, lo que hace el escultor es hacer la cabeza desproporcionadamente mayor. ¿Desproporcionadamente con respecto a qué? Con respecto al cuerpo, ¿sí? Si hay una medida, digamos, una proporción estándar y adecuada y correcta entre la cabeza y el cuerpo, en la que la cabeza entra, supongamos, 7 veces en el cuerpo, ¿no? Bien, lo que hace el escultor cuando la escultura mide 3 metros, digamos así, es hacer la cabeza de un tamaño en el que entre, digamos, 5 veces, por ejemplo, por decir algo. Entonces eso es que, ¿pero qué produce? Bueno, produce desde quien observa, ¿no?, desde un ángulo que va a ser inferior, la sensación de que la cabeza está efectivamente proporcionada y que es, desde el punto de vista de nuestra percepción visual inmediata, es una cabeza que guarda esa proporción de 7 veces en el cuerpo. ¿Se entiende? Como un efecto visual. Pero no es verdad, estrictamente hablando, y en términos de medida objetiva, esa cabeza es desproporcionada. Entonces, de allí que aparezca en Platón esta crítica, ¿sí? Es decir, para salvar las apariencias de la proporción correcta, hay que mentir en la proporción
real. ¿Se entiende esto? Hola, profe. Sí. No sé si hay una mano levantada, no me fijé. No, no miré, porque estaba Ah, mirando la presentación, pero adelante. sí, no, que te quería Sí. consultar porque Sí. creo que me mezclé un poquito. O Mm. sea, en sí, los escultores, como que se valen de crear efectos visuales para contrastar esa desproporción, o esa desproporción la hacen por gusto o, o como les queda mal, por así decir, y para contrarrestar le agregan otras cosas. Es lo que no entendí, si la intención es hacerla por gusto, la desproporción o no. Es así. El escultor, si tuviese que hacer una figura, supongamos, de un hombre, la escultura de un hombre de un tamaño normal, no habría ningún problema, porque hay proporciones óptimas, que se respetan y que son las que garantizan la belleza tanto del cuerpo real como de la escultura, porque la escultura va a ser una copia, una imitación del cuerpo real. ¿Se entiende? Entonces, analizando los griegos, digamos así, el cuerpo humano, que era como el modelo de belleza, admiraban sus proporciones, sus movimientos, su capacidad, etcétera, etcétera. Observando el cuerpo humano, entonces vemos que la proporción, que es la proporción que garantiza la belleza de un cuerpo humano normal, bello, etc., es una y única. Por ejemplo, la cabeza entra 7 veces en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, el escultor no tiene ningún problema si lo que va a hacer es una escultura de un cuerpo humano de tamaño natural. El problema lo tiene el escultor ¿cuándo? Cuando tiene que hacer una escultura monumental, una escultura que mide más de lo que mide el cuerpo humano normal, que mide, supongamos, 2,5 metros, 3 metros. Allí, si sigue manteniendo esa proporción, que es la proporción correcta, que la cabeza entre 7 veces en el cuerpo, tiene un problema que es percibido por quien contempla. Es decir, cuando se ve esta escultura, como se está viendo desde una perspectiva distante, lo que parece es que la cabeza es muy chiquita. Genera es una ilusión, igual que cuando nos paramos frente a las ¿cómo se llama? A las vías del tren, creemos que se juntan en la lejanía y son paralelas, pero eso es un efecto del ojo. Esto también es un efecto del ojo, el creer que el ver a la cabeza pequeñita. Pero es un efecto negativo, porque desde esa perspectiva parece desproporcionada la cabeza. ¿Qué es lo que hace el escultor? Y lo hace midiendo, y lo hace, sí, consciente de que esto mejora la apariencia de la escultura. Agranda la cabeza. Podemos verlo en las esculturas, yo qué sé, la copia del David que tenemos, porque esto es una práctica que la han realizado a lo largo de la historia todos los escultores, que están bajo ese modelo clásico, ¿no? Si vemos el David y nos detenemos un poco en esa copia que tenemos acá, entonces, nos detenemos un poco, vemos que hay algo que podemos percibir inmediatamente, que es la desproporción de la cabeza en el sentido este. ¿Pero por qué es así de desproporcionadamente grande? Porque desde el punto de vista objetivo, medible, ¿no? Porque el efecto de conjunto desde quien percibe esta escultura a una cierta altura, que está por debajo, ¿no? del pedestal, incluso donde está la escultura que todavía la hace más alta, resulta una proporción óptima, una proporción adecuada. Lo que hace el escultor es contrarrestar la ilusión óptica que se genera de cabeza chiquitita
por la distancia desde la que se está mirando. No sé si está más claro. Sí, sí, lo hace adrede, pero con la intención de que a la vista parezca que no, para que no pierda esa proporción a la vista, por más que Exacto. sea en sí desproporcionado, pero para que no pierda la proporción es para quien lo observe. Está. Exacto. O Gracias. sea que por lo que lo que se está salvando es la apariencia de proporcionalidad, aunque en el fondo haya una desproporción. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta a los demás? ¿Hay un problema con el ejemplo? Profe, una pregunta. Me Sí, perdí porque estábamos con ese pasaje del sofista sí. y volvimos al tema de la escultura. ¿Vamos a seguir con algo más sobre el sofista o no? Creo que en el sofista es donde habla de eso. Ah, ok, En el 235D perfecto. dice, Ok, por una parte, una técnica figurativa, ¿qué es eso? Yo puse el ejemplo de la escultura. ok. Cuando alguien, teniendo en cuenta las proporciones del modelo en largo y ancho y alto, produce una imitación que consta incluso de los colores que le corresponden. Y después dice, no, aquellos que elaboran o dibujan obras monumentales, si reprodujeran las proporciones auténticas que poseen las cosas bellas, sabes bien que la parte superior parecería ser más pequeña de lo debido y la inferior mayor, pues a la una la vemos de lejos y a la otra de cerca. Ok, ok, ¿Ah? gracias. Exacto. Bueno, entonces, esto es, como les digo, una crítica, por cierto, que a Platón no le interesaba tanto ni, ni el escultor, sino más bien le interesaba discutir con el sofista y mostrarle este, que su, que su discurso tiene como el de ese escultor, tiene la apariencia de ser verdadero y coherente, pero que en el fondo no lo es, simplemente. ¿Sí? Entonces, bien, entonces sigamos en el sofista también. Y dice, ¿pero acaso los artistas no se despreocupan de la verdad y de las proporciones reales y confieren a sus imágenes las que parecen ser bellas? Y le responde el extranjero, ¿no? Lo que aparece como semejante de lo bello solo porque no se le ve bien, pero que si alguien pudiera contemplarlo adecuadamente en toda su magnitud, no diría que se le parece. ¿Cómo se le llamará? Solo si aparenta parecerse sin parecerse. ¿Realmente no será una apariencia? Bueno, aquí el término es fantasma, ¿sí? Es eso ese término que utiliza en griego Platón es el que sinónimo de apariencia, y es exactamente a lo que quiere apuntar. Repito, desde la perspectiva de su preocupación por la teoría del conocimiento y por aquella convicción que tienen los seres humanos de que parecería muy claro que es a través de los sentidos donde reciben los datos más certeros, y sin embargo esa es una convicción equivocada, porque lo que se recibe es precisamente ese fantasma, es decir, lo que es meramente una apariencia. Me estoy mirando. Sí, el sofista, bueno, el sofista entonces, si no está, habría que revisar,
pero creo que está así. De todas maneras lo pueden encontrar, sí, buscan el diálogo y acá están los números, incluso no sé bien si no está incluido dentro de todos los diálogos, revisen bien que están en la plataforma. Pero Sofista es un texto muy accesible, lo pueden encontrar, seguramente hasta lo pueden mirar, bajar de internet, Yo los tengo todos, profe, cualquier cosa los comparto al WhatsApp ahora. Ahí está, bárbaro, muchas gracias. Y como es un pasaje muy, muy breve, porque el sofista trata de estas cosas referentes al conocimiento y a la discusión con esa perspectiva relativista y subjetivista que tiene Sócrates con precisamente Teteto y otros. Entonces, allí, como se dice, no lo que refiere a las imágenes y a lo que estamos tratando es muy breve, o sea que son estos pasajecitos que están señalados incluso con la numeración aquí. Bien. Bárbaro. Y Antología de Sócrates, no, se llama Apología de Sócrates. Y allí no la... allí no mencionamos la apología de Sócrates. Así que bueno, gracias Cecilia por ofrecer los textos. Bien, entonces, sí. Perdón, a ver, ahí va. Estábamos aquí, ¿no? Ya habíamos pasado el... Con el término fantasma estábamos. Ahí está, perfecto. Entonces, en la República, en el libro 10 de la República, en 602D, fíjense que dice en esa misma dirección, como en muchos otros lugares, ¿no? Pero repito, estoy señalando esos pasajes que son más bien emblemáticos y puntos en los que claramente se expresa esto. Dice, y las mismas cosas parecen curvas o rectas según se contemplen dentro del agua o fuera de esta, o cóncavas y convexas por el error de la vista en lo relativo a los colores. Y es patente que se produce todo este tipo de perturbación en nuestra alma, y es a esta dolencia de la naturaleza que se dirige la pintura sombreada, a la que no le falta nada para el embrujamiento, la prestidigitación y todos los demás artificios de esta índole. ¿Sí? Nuevamente, aquí están pasando los enlaces para los diálogos. Gracias, Santiago. Bueno, nuevamente aquí aparece esta misma idea. La idea de el defecto que tiene nuestra percepción, y por un lado vemos cosas cóncavas y convexas. Recuerden el famoso ejemplo de el palo puesto en un vaso de agua. Si nosotros ponemos el palo o el lápiz o lo que fuese dentro de un vaso con el agua por la mitad, parece que está quebrado. Los ojos, digamos, la percepción, de lo que los ojos pueden dar cuenta, o la vista, es de un palo que está quebrado. Y lo vemos con absoluta claridad esto. Necesitamos sacar el lápiz o el palo y mirarlo, necesitamos tocarlo para convencernos de que eso es un error. Si nos dejamos guiar por lo que los sentidos nos están diciendo, entonces podríamos afirmar con toda convicción de que el palo está efectivamente quebrado. ¿Se entiende? Es decir, hay dos cosas aquí que son importantes y que Platón lo señala, y esto sí le dedica buena parte de la presentación de su teoría de las ideas, que está desarrollada entre otros lugares, en el libro 10, pero también en los libros anteriores, en el 6, en el 7. Es decir, que
no solamente que los sentidos engañan, ¿no? Es decir, no solamente que la percepción visual no nos da el dato certero, no nos da el dato verdadero de las cosas como son realmente, porque existen perturbaciones de este tipo, ¿no? Perturbaciones como esta que yo puse el ejemplo del palo en el agua que parece quebrado, porque existen confusiones respecto de cómo es la verdadera forma de las cosas, en tanto nuestra percepción de ellas siempre es cambiante, dependiendo del punto de vista desde donde la estamos mirando. Y existen otras innumerables dificultades para, para poder afirmar que la percepción de las cosas a través de los órganos sensoriales se ajusta a lo que son efectivamente. Pero hay algo más, no es solamente que las apariencias no se corresponden, ¿no?, con lo que es la realidad o la verdad. Y es que son engañosas, pero son engañosas de una manera muy eficaz. No engañan, ¿no?, las apariencias y nada más. Quiero decir, podríamos pensar que, bueno, sí, que no tenemos los datos certeros y que entonces, bueno, nunca podríamos confiar en lo que nos dicen los sentidos por esa incertidumbre, precisamente. Sin embargo, ocurre lo contrario. Le damos a los sentidos la mayor confianza que podríamos dar a cualquier forma de conocimiento. Es decir, que lo que se produce es eso que Platón ha llamado embrujamiento, prestidigitación o referido a las imágenes, porque lo que ocurre es que junto, y esto es lo más grave, junto con la falta de verdad, con la falta junto con el error al que nos induce la percepción de las cosas, viene también una convicción, una seguridad, que eso es lo que constituye el verdadero peligro de confiar en las apariencias. Es decir, lo que quiero decir está muy claramente descrito por Platón en la alegoría de la caverna, que todos conocen. En la alegoría de la caverna hay y está hecho, bueno, por supuesto que no referido ni al arte, ni las cuestiones que tengan que ver con ninguna de las formas artísticas, ni la preocupación por esto, sino la preocupación por el conocimiento, ¿no? Y allí, en la alegoría de la caverna, que es el libro 7, lo que hace es representar de una manera justamente, ¿no?, alegórica, lo que en el libro 10 en el libro 6, perdón, ahora vamos a ver, Platón llama la línea dividida y diagrama, ¿no?, de esta manera. Pero allí, en la caverna, entonces, o en la alegoría, lo que aparecen son hombres que no pueden ver el mundo real, digamos así, y que están condenados a mirar las sombras que se reflejan, ¿no?, que ese mundo real refleja en sus movimientos y sus formas en la pared a la que solamente pueden, a la pared a la que miran estos hombres y que es la única dirección en la que pueden mirar. Entonces allí los hombres contemplan sombras, no contemplan la realidad, pero el problema serio o más grave no es que contemplen sombras y no puedan ver los objetos reales que son los que emiten estas sombras, sino que están convencidos que esa es la realidad.
Es decir, incluso hay un pasajito que parece no tener importancia, pero la tiene en este sentido, allí en la alegoría de la caverna, en la que dice, claro, los seres humanos, yo qué sé yo, los hombres, las personas, los animales, los objetos que pasan detrás de los individuos que están encadenados, que están atados, ¿no?, de espaldas, emiten ciertos sonidos, ¿m? Y estos sonidos que emiten son asociados a las sombras, de manera que parece que incluso esos sonidos y ese movimiento es de las propias sombras. Quiero decir que quien está entonces en esa situación no solamente está impedido de ver la realidad, sino que además está convencido de que eso que ve, que son las sombras, es la realidad. Por lo tanto, si yo tuviera que decir, no sé, de una manera sintética, esquemática, qué es lo peor de todo esto, lo peor es el engaño. Lo peor no es la condena a no ver el mundo real, porque si se tuviese algún dato de que eso no es el mundo real, bueno, habría como cierta esperanza, digamos. Pero no, lo peor es que hay una convicción, tanto que eso genera resistencia a creer que hay otra cosa que no sean las sombras. ¿Sí? Entonces, allí está puesto el énfasis, repito, en el embrujamiento, en el engaño, por eso dice prestidigitación, el arte del mago, el arte de quien hace que parezcan las cosas como no son. Y entonces, Platón utiliza como imagen para mostrar peligro a la pintura, particularmente, la pintura y la escultura, que nos hace ver cosas que no son, que nos hace aparecer formas, volúmenes, profundidad, paisajes, que no existen, que no son más que manchas de pintura, y que sin embargo el artista juega con ese efecto de realidad, haciéndonos creer, ¿sí? Es efectivamente la pintura un artificio de esta naturaleza, un artificio engañador, y por eso lo utiliza como ejemplo para mostrar, ¿no?, tanto en este pasaje como en otros, que efectivamente el objetivo, además, del artista es engañar con la mayor eficacia posible. ¿Sí? Justamente, allí de todas maneras, voy a mostrar esto antes, es la otra. Esta es precisamente el diagrama de la línea dividida, ¿no?, al que aludí antes. Como recién lo mencioné, lo muestro aquí. ¿Ustedes lo conocían? Sí. Bien. Entonces, como ven, aquí, este es un diagrama que podría ser, que se corresponde, ¿no?, con la alegoría de la caverna. La alegoría está contada, bueno, en forma de una de metáforas, ¿no?, que se van encadenando, y qué sé yo, una imagen metafórica, y acá hay una diagramación de esto que quiere expresar esa alegoría en este libro 6. Y la diagramación consta de una línea, dice Platón, muy también significativo, ¿no? Esto es una línea, y una línea que está dividida proporcionalmente. Y vean los fragmentos, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, está dividida, y en realidad a lo que corresponden estas divisiones es a
en el orden ontológico, en el orden epistemológico, a los distintos niveles de conocimiento o de existencia en el orden ontológico de entidades, ¿sí? Entidades que son las que corresponden a las entidades reales, como las esencias o usías, y las entidades que corresponden a el mundo de lo sensorial, ¿no? Que son, en el caso del mundo de la naturaleza, se percibe mediante lo sensorial, y que es objeto de opinión o doxa, y que en el plano ontológico son los animales, los objetos, como fuese, en el plano epistémico genera esa creencia, doxa, respecto de cómo son las cosas del mundo, y luego ya en la parte superior de esa línea dividida, nos encontramos en el ámbito del conocimiento inteligible. Conocimiento inteligible donde se encuentran los objetos matemáticos en el plano ontológico, y donde encontramos un pensamiento discursivo que, si bien no es el conocimiento genuino y real de las ideas, pero es algo así como un camino dialéctico hacia esa instancia superior, que es la de la contemplación de la idea del bien, ¿sí? De las esencias, de la ausía. Bien, la cosa es esta. Entonces, esta línea se divide en dos, en lo que es el terreno de la doxa, de la opinión, de lo que podemos decir respecto de lo que vemos del mundo, y del conocimiento inteligible, que es el de las matemáticas, y en el polo, digamos, más alto, están las ideas y la contemplación de las ideas, o las esencias, que es el conocimiento genuino. Entonces, fíjense que hay una subdivisión, ¿no? Allí, como decía antes, en el ámbito de lo inteligible, la subdivisión está en el conocimiento de las matemáticas y luego en el conocimiento de las ideas. El conocimiento de las ideas es el conocimiento de lo real, el conocimiento auténtico. Las matemáticas, si bien tiene un estatus superior en cuanto a conocimiento que la doxa, que lo opinable, por razones que ustedes ya saben seguramente, todavía no es el conocimiento, la percepción o la contemplación de la idea. Pero luego, en la línea inferior, también está esa división. Y observen que esa división está entre, ¿qué cosa? Entre la percepción de los animales, los objetos, la creencia, la doxa, que es lo que percibimos del mundo natural a través de los sentidos, y luego en la sección más baja están las imágenes. Las imágenes son eso que son, digamos, podemos pensar, los reflejos en el agua, los reflejos en el espejo, las sombras, tal como aparecen en la caverna, ¿sí? Esas son las que se consideran, y también la pintura, ¿no? Las imágenes, la reproducción de los objetos mediante las pinturas. Esto está entonces en el sector más bajo del conocimiento. Digamos que las imágenes tanto producidas podríamos decir, por los pintores, etcétera, como las imágenes que en los espejos o en las superficies, como decía antes, o las sombras, están entonces en la línea, en ese sector inferior. Y lo importante acá en esta división, o lo importante destacable, es que Platón lo que quiere mostrar con esto, ¿verdad?, es algo así como una correspondencia
proporcionalidades. Por algo hace esto así de la división, no es un capricho. Y entonces este sector, el de gamma, digamos, el último, es efectivamente a delta, ¿no? Como beta es a alfa. Es decir, hay allí una proporcionalidad que nos hace, digamos que nos muestra de una manera que solo así puede mostrarse la insuficiencia incluso del conocimiento inteligible para explicar la verdadera contemplación de las ideas. Dicho de otra manera, Platón no puede decir cómo son las ideas en un discurso. Platón no puede decir cómo es la contemplación de ese mundo de esencias en un discurso con conceptos, en un discurso lógico, es decir, no lo puede explicar porque el acceso a la esencia lo tiene solamente el alma en la contemplación pura. Por lo tanto, el recurso que tiene Platón para mostrar que, o para decir, no sé si demuestra o no demuestra, pero por lo menos para explicar que hay una instancia superior y que no debemos confundirla porque hay un abismo entre el conocimiento, supongamos, inteligible de las matemáticas y la contemplación de la idea, es hacer esta especie también de analogía. ¿Se entiende? Decir, así como la doxa, el mundo de lo opinable, el mundo de lo cambiante, de lo engañoso, ¿no? Es a el mundo de lo inteligible, como el mundo de las imágenes y las sombras es al mundo de la percepción de los objetos. ¿Sí? Es decir, digámoslo así, cuando yo veo la sombra de un árbol, entonces estoy viendo una imagen distorsionadísima del árbol. Alcanza con volver la vista al árbol y darme cuenta de que no era eso el árbol, sino que el árbol era otra cosa completamente distinta de lo que yo estaba mirando cuando miraba su imagen, digamos su sombra, o su imagen en el agua, o cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, esta misma transformación se produce cuando pasamos del conocimiento de las apariencias al conocimiento de lo inteligible. No sé si esto está suficiente, no sé si está claro, no sé si me pude expresar de manera que se comprendiera la idea de por qué Platón se le ocurre hacer esto de la añadidura y el lugar precisamente que tienen las imágenes, que es el último lugar, y que Platón utiliza como recurso para mostrar cuánto nos engañan los sentidos, ¿no? Es como si dijera, bueno, así como usted puede ver que las imágenes le engañan, las imágenes reproducidas tanto de los espejos o de las superficies pulidas o de las pinturas, cuando ve las cosas reales de la naturaleza, bueno, así su percepción le engaña respecto de las cosas reales en sí. Azul Milano dice, no entendí sinceramente. Bueno, ¿qué es lo que no? A ver si nada, absolutamente nada, o alguna cosa en particular de esto, de la explicación. No entendí por qué es inteligible el conocimiento. Bueno, eso es de Platón, eso ya tendríamos que irnos a explicar la tesis, la teoría platónica. Lo inteligible es lo que se puede explicar mediante conceptos
precisamente a ese conceptos y cálculos, y el terreno de lo inteligible por excelencia es el de las matemáticas, ¿no? Es un conocimiento que no se apoya ni parte de ninguna percepción sensible, sino que es puramente una elaboración que, digamos así, es conceptual, ¿no? Es de construcciones que son abstractas, y de definiciones y de operaciones en ese terreno dentro de con entidades abstractas. ¿Sí? Lo inteligible es lo que se opone o lo que está fuera o ajeno a lo sensible. ¿Sí? Eso corresponde entonces al conocimiento de las matemáticas. Y para Platón es un paso más, es una forma de conocimiento que se aproxima más a la verdad, aunque no es la verdad ni el conocimiento de lo real, ¿no? Que corresponde al conocimiento de las esencias. Y por las entidades abstractas no accedemos a la verdad de la realidad, exactamente es lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Sino que accedemos, tenemos una disposición, tenemos un acercamiento, bueno, yo que sé, habría que ver Platón, ¿no? Yo no tendría que, estoy esquematizándolo, sintetizándolo para dar una respuesta rápida, pero lo que él llama realidad es la contemplación de, lo que él llama realidad son las ideas, y el conocimiento real y el conocimiento verdadero es la contemplación de la idea. Por lo tanto, en el ámbito de las matemáticas todavía no nos encontramos en esa fase. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, si se aclaró esto, bien. La idea entonces era mostrar que en esta línea dividida, que es un recurso para mostrar en qué medida nos engañamos, ¿sí? Con los elementos que se pueden presentar, ¿no? Como lo hace Platón aquí, vemos que justamente se apela a esto que son las imágenes, que están en el lugar más bajo, para mostrar cómo estas imágenes no se engañan respecto de estar mirando animales, objetos o cosas así, del mundo de la pistis, como le llama Platón, del mundo de la creencia, de los objetos que pertenecen a ese sector, porque son los que vemos en el mundo natural, ¿no? Los árboles, los animales, lo que fuese. Bueno, ese grado de engaño es el que tenemos, aunque no nos demos cuenta, cuando confiamos en que este conocimiento que pertenece al sector del opinable es el verdadero conocimiento respecto de lo inteligible y de lo real. ¿Sí? Bien, voy a leer aquí lo que dice. Bueno, si Dios pudo llegar a contemplar la idea suprema de bien, solo se puede llegar a eso que indica su vida la dialéctica. Claro. Bueno. Bien, entonces, esto decía en cuanto a esa alusión que hicimos a la línea dividida, y por lo tanto correspondía explicarlo, ¿no? Para que quedara más claro. Ahora bien, sí. A ver si entendí bien. Sí. Supongamos que hay un cubo construido de madera, para decir algo. El pintor lo pinta en su cuadro con la perspectiva, etcétera, etcétera, con los colores de la madera, y estaría en un tercer nivel alejado de la realidad, ¿no? Es decir, el cubo ideal existe en el mundo de las ideas, el cubo de madera, y el pintor está representando el cubo de madera todavía
más alejado. Por eso no es la verdad. De todos modos, no hay otra manera de representar un cubo de madera en un plano como lo hace el pintor, y eso creo que hay que reconocer que es una cosa buena, pero lo que entiendo es que Platón lo que está tratando es simplemente no es que lo critique, sino que lo usa como ejemplo de su teoría de las ideas, ¿no? De por qué. Es como la alegoría de la caverna. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, sí, está bien, sí. En realidad, y ahora íbamos en el libro 10 de la República, al inicio, hay eso que tú señalabas, que dice, bien, hay una especie de distancia del pintor en tercer grado, bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Ahora, efectivamente, no con la imagen del cubo, sino con la imagen de una cama. Pero con esto que tú decís, evidentemente existe algo así que es la idea de cubo, ¿no? Y que es inmaterial, que es una que pertenece al ámbito de lo suprasensible y a cuyo acceso como idea solamente, ¿no?, puede tener paso el alma, ¿no?, como dice Platón, es decir, no los órganos sensoriales. Entonces, lo que ocurre es que hay otro tipo de objetos a los que se les llama, otro tipo de entidades a los que se les llama cubo. Y estas entidades son ya, por un lado, entidades materiales, el cubo, ¿no? El cubo real tiene una ventaja, o tiene una, digamos, superioridad epistemológicamente hablando. La percepción de ese cubo real tiene una superioridad epistemológica y una superioridad ontológica, el cubo real. Y es que podemos percibirlo en su totalidad. Por ejemplo, si lo tomamos con nuestras manos, podemos efectivamente dar cuenta de que tiene sus 6 caras, ¿sí?, de su tamaño, etcétera, etcétera. En cambio, la representación de ese cubo ya se aleja todavía un nivel más de la verdad. Porque, bueno, en primer lugar, nosotros lo podemos tomar, podemos percibirlo, podemos ver efectivamente que tiene sus 6 caras, como decía antes, pero no es la idea de cubo, ¿sí? Es un cubo en particular, y eso es una limitación, porque no tienen por qué tener ni determinada medida, ni determinado peso, ni determinado color, ni nada de esto, para ser un cubo, ¿se entiende? O sea que, pero hay una degradación mayor, que es la representación de ese cubo. Porque ahí sí, cuando yo lo tengo que representar, cuando lo estoy dibujando, allí tengo que sacrificar por lo menos parte de sus caras. Depende de cómo lo represente, desde qué perspectiva, cuántas caras sean. ¿Se entiende? Y tengo que sacrificar su carácter de objeto y por tanto su tridimensionalidad, porque lo voy a hacer en una superficie plana. Entonces yo voy en la representación del cubo, lo que voy a hacer es alejarme más todavía de su forma verdadera, digamos así, ¿no? Y olvidarme, dejar de lado muchos de sus detalles, ver solamente un aspecto. Y si ustedes recuerdan aquel ejemplo del estanque que poníamos en una de las clases, la representación egipcia tiende a escapar a esta limitación y representa todos los objetos de la manera más completa, ¿no?, aun cuando sea imposible observarlos así.
entonces intentaría que todos los aspectos aparecieran en la representación que hacemos de un objeto, de forma de que no quede ninguno oculto, ¿no? Que no haya dificultades para interpretarlo. Que no. Esto también lo tiene presente Platón, y es por eso que en las leyes y en algún otro lugar, en unos pasajes, él habla como con añoranza, ¿no?, de ese estilo egipcio, precisamente por esto. Porque no sacrifican la mirada completa y más próxima a la verdad por lo que el ojo ve, por ese efecto de engaño visual. Entonces, está bien, sí, esto del cubo, y es un poco eso. Es claro que Platón tampoco negaría, y en el caso del cubo menos, porque se trata de una figura geométrica, entonces no negaría la utilidad de la representación, porque allí estamos de alguna manera en el ámbito del conocimiento de lo inteligible, aun cuando sea una representación, ¿no?, una imagen, porque estaríamos en el ámbito de la geometría. Pero es claro que sí está diciendo que esto no es más que una representación, sí, y está lejos de lo real. ¿Ah? No sé, Pablo, si... Sí, no, me quedó claro. Hay una gran diferencia con la crítica que le hace a la poesía, ¿no? Sí. Es decir, acá simplemente me parece que lo usa más como un ejemplo para decir que no es la realidad, pero no es que no valore a un pintor que puede representar en un plano cosas tridimensionales. No creo que esa sea la intención, ¿no? Sí, claro. Además, aquí en el libro 10 de la República, van, ya que algunos lo mencionaron, Platón parece decir y lo dice, digamos, como una crítica al pintor, que se aleja 3 veces de la verdad, y utiliza el ejemplo de la cama. Dice, si un pintor realiza una pintura, ¿no?, una imagen de una cama, entonces se está alejando de esa idea de cama, ¿no?, del eidos de cama. En tercer grado, digamos, o en segundo grado, como ustedes quieran, digamos, primero está la idea, luego está la cama que hace el carpintero, y luego lo que pinta este pintor. Y entonces, el pintor evidentemente tiene que saber mucho menos de camas de lo que tiene que saber el carpintero, y probablemente no tenga que saber nada de camas, sino que simplemente tenga que hacer algo que es lo mismo, como dice Sócrates allí también en el libro 10, lo mismo que hacen los espejos, ¿no? Reflejar en su pintura lo que está percibiendo. Percibe una cama y la reproduce o la imita, digamos, independientemente de esta versión muy ingenua y, digamos, y simplificada de lo que es el asunto de imitar y de pintar y de hacer una imagen mimética. Supongamos que es así. Entonces, bien, lo que está diciendo Platón aquí es que en el orden del conocimiento, el pintor es el que está último, se aleja, por eso decía en segundo o en tercer lugar, de la idea. Primero está la idea, luego la cama que hace el carpintero, que tiene que estar más próxima al conocimiento genuino, en base a que para su construcción, para su proyecto, para que resulte funcional y útil, tiene que saber unas cuantas cosas acerca de las camas, de la cama como concepto en general, ¿no? Y luego está la imagen que realiza el pintor, que simplemente, en primer lugar, se apoya o se basa en la percepción de ese objeto que tiene delante, que no tiene por qué saber ni qué tipo de objeto es,
sino simplemente se va a ocupar de reproducir sus apariencias, y en segundo lugar, en esto de reproducir sus apariencias, también va a tener que, tal como lo hace la pintura mimética, sacrificar muchos de sus aspectos, ¿sí? Entonces, sacrificar desde la perspectiva de donde lo está mirando, significa, bueno, retasear datos para el representar adecuada y genuinamente a ese objeto. Entonces, de ahí que en ese libro 10 aparezca también, desde la perspectiva de una preocupación por el conocimiento, la similitud con las imágenes desde esta perspectiva de la crítica en base a que es una copia de una copia, teniendo en cuenta que para Platón todos los objetos, ¿no?, los objetos del mundo son copias de las ideas, son participación de las ideas, existen y su fundamento está allí, en la participación que tienen con la esencia que les legitima, ¿sí?, a la hora de fundar y de fundamentar el conocimiento. Bien. Bueno, no sé si esto se entendió. Vamos si tienen alguna pregunta, porque si no, vamos a pasar a lo último, que sería mostrar decir muy rápidamente, ustedes tienen los textos allí, donde está señalado, cuál es la postura de Platón respecto de los poetas y de la mímesis entendida como narrativa que imita a las conductas, a los sentimientos o a lo que fuese de los hombres. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Me dicen. Sí, Cecilia. Pregunta no, es un comentario respecto a eso que estaba usted diciendo anteriormente. Una cosa que plantea Platón ahí al respecto, que es interesante, dice, el verdadero conocimiento de los objetos lo tiene en realidad quien hace uso del mismo, y le da las pautas a quien lo construye, pero de ninguna forma el pintor tiene conocimiento a la hora de representar. Ahí está. Es claro, esto es en relación con lo que decíamos antes, ¿no? De ese alejamiento en tercer grado de la imagen respecto de la idea. ¿Sí? Bueno, muy bien. Si no hay ninguna pregunta de esto, vamos a pasar a a este último asunto, que también ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones, y es esa postura de Platón frente a los poetas. La postura de Platón frente a los poetas, que ya dijimos, tienen de todas maneras una especie de reconocimiento en la cultura antigua, de como no solamente desde el punto de vista de su valor, de su, digamos que hoy llamaríamos artístico, de su capacidad de seducción, sino también un reconocimiento como institución que está ligada a la educación precisamente de los jóvenes. Entonces, en ese lugar, en ese plano, en ese papel que tienen los poetas en la sociedad antigua, es que desde
lugar, digamos, es que Platón se pronuncia en lo que es una especie de querella que existe, una antigua, ¿no?, entre poetas y filósofos, y dice, bien, esto hay que señalarlo en ese proyecto político que es la República, en ese desarrollo de una especie de utopía, como es la de la ciudad ideal, y es que la educación en esta república, en esta ciudad, en como se dice, en esta nueva forma de organización que sería la República de Platón, debe estar en manos de los filósofos, debe estar entonces en manos de los filósofos, o por lo menos la orientación general respecto de cómo formar a los guardianes de la ciudad, ¿no? Parte de la República entonces está destinada a eso, a describir cómo debe ser la educación de los guardianes. Como en la educación tienen una incidencia fundamental los poetas, han tenido tradicionalmente, porque, claro, no se olviden que además no es porque sean los poetas, claro, nos tenemos que ubicar en las circunstancias, lo que hacen los poetas, lo que hace Homero, Hesíodo, etcétera, es relatar lo que son los orígenes de estos grupos, que son ¿cómo se llaman? Sociedades que tienen una creencia en sus dioses, una historia mítica mezclada con hechos reales, pero en todo caso son los poetas quienes relatan todo esto que tiene que ver con el pasado heroico de sus pueblos, que tiene que ver con la creencia en los dioses, que tiene que ver con el origen mismo del universo y de ellos como, ¿no?, como parte de ese universo. Es decir, en los poetas está todo esto, todos estos ingredientes que forman parte de la cultura y que forman parte del modo de vida y de las concepciones de todo tipo, de concepciones éticas, concepciones estéticas y todo lo demás. Entonces, es claro que es natural que Platón hable respecto de los hable de los poetas en este contexto, ¿sí? Y repito algo que ya dijimos, bueno, no porque le preocupe la poesía en particular, sino porque le preocupa la república y la correcta organización de esta sociedad. Entonces, perdón, pero hay una pregunta acá, dice, ¿cuál es la otra técnica aparte de la figurativa? De Martín González. ¿A qué te referís? No lo quiero dejar pasar porque capaz que esto resulta confuso. Creo que es de cuando hablaste al principio de las dos tipos de imitaciones en los escultores, ¿no? Creo que es ahí. Capaz que no, pero me parece. No, lo que puede haber es una forma de arte que no sea figurativo, que es el abstracto. Pero eso no corresponde con ninguna forma de representación antigua. Todas las formas de representación antiguas son figurativas, sean miméticas o no. Por ejemplo, en el caso de Egipto no son miméticas, pero son figurativas. Podemos reconocer en las imágenes egipcias lo que se está representando, ¿no? Sea el cuerpo humano, sean objetos o entidades naturales o lo que sea, pero no son miméticas, no son naturalistas, pero son figurativas. Y todas las formas de
creación, producción de lo que podemos decir es la pintura o la escultura en el mundo antiguo, clásico y preclásico, es figurativo. Lo que no es figurativo es el arte abstracto, pero eso no corresponde a ese. O también podríamos llamarle no figurativos a ciertas formas de arte decorativo. Sí, sí, pero no sé. Perdón, Inés, no, Sí. porque ahí puso el compañero que yo también me quedé ahora que lo pienso. Habías dicho, existen 2 técnicas imitativas. De imitación, y ahí pusiste el ejemplo de la escultura, de la proporcionalidad. Creo que a él le quedó, porque yo también lo tengo acá, como que eran 2 técnicas, pero no sé, no... Como Pero ambas son figurativas. Las 2 técnicas son, una, respetar las proporciones reales. La otra es modificar las proporciones reales en base a lo que el ojo ve. Las 2 son imitaciones, las 2 son formas de representación de imágenes que son, ¿cómo se dice? Que son figurativas, para utilizar el término que... Pero en un caso, supongamos, hay un respeto a las proporciones reales. En el otro hay una alteración de las proporciones reales para que aparezcan de una manera más satisfactoria. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto ahora. A eso se refiere. Bien, entonces vamos entonces continuemos con esto, que repito, entonces se concentra en el libro 2 y en el libro 3 esta reflexión de Platón respecto del papel que tienen que cumplir los poetas. Y allí, una vez más, el interés de Platón está en otra cosa, es un interés pedagógico, es un interés ético, si ustedes quieren, es un interés entonces por una parte importante de la formación de los guardianes y no por lo poético. Entonces, no específicamente, ¿no? Por lo poético en lo que la poesía tiene de específico. Entonces allí apunta a 2 cosas que son, por un lado, los contenidos, que ustedes lo pueden leer perfectamente y sin ningún problema, de los versos particularmente de los versos homéricos, que muchas veces tienen mensajes que son nocivos para ¿no? para templar si el objetivo es el carácter de los jóvenes, mensajes que tienen que ver con infundir temores, como el temor a la muerte, o mensajes que tienen que ver con, qué sé yo, con el creer en algo así como una especie de destino predeterminado que está definido por los dioses y frente al cual los hombres no tienen nada que hacer, que es algo que está muy presente en la cultura griega, ¿no? Es decir, está presente en los poetas y, como decía antes, está presente en la cultura griega, esa idea del destino que no puede ser modificado y que, del cual los hombres son simplemente títeres, ¿no? Y que los dioses entonces definen a su antojo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos de cosas que se encuentran en la poesía, incluso representadas por los héroes, como por ejemplo eso el que decía antes, el miedo a la muerte, en un pasaje que Platón cita, muy conocido de Homero, encontramos a nada menos que Aquiles diciendo que prefiere ser esclavo en el mundo de los vivos que ser rey en el mundo de los muertos, en el Hades. ¿Sí? Y esto es absolutamente censurable en el caso de
tener presente que el objetivo es la educación de los jóvenes. Cosas como estas no pueden ser dichas, etc. Hay una larga lista de ejemplos en los cuales vemos que los contenidos de estos poemas homéricos pueden llegar a ser nocivos, y entonces son citados por Platón con la intención de explicarles a los poetas, y eso lo dice también en uno de los pasajes, que se censurará esto, y que los que se avengan a aceptar esta censura, perfecto, podrán seguir integrando nuestra comunidad, pero quien no, bueno, va a ser expulsado de la ciudad, simplemente. De ahí esa famosa idea de que Platón expulsaría a los poetas que no aceptaran un tipo de lineamiento de esta naturaleza. Entonces, esto en cuanto, digo, a esos contenidos, ¿no? Y en cuanto a la forma, también hay algo que Platón está aquí viendo, que es una especie de capacidad de la poesía de tocar ciertos elementos emocionales, afectivos de las personas, y que hace que el vehículo, la manera, ¿no?, de transmitir estas ideas, estos mensajes, también puede resultar, digamos, afectar e incidir en el carácter de los jóvenes. Y allí entonces hace referencia a aquello que puede ser inducir a estados de ánimo negativos, pero, digamos, más bien hace referencia a aquello que puede inducir a a pasiones o a emociones que sean extremas, que no se ubiquen en ese justo medio de templanza, de armonía, de equilibrio. Y entonces aquello que incite a una emoción cualquiera, sea de euforia o sea de depresión o melancolía, no es bien visto, tanto en cuanto a los términos en los que el poeta se expresa, como también aquello que es la música, los instrumentos que acompañan a su poesía, y allí hace incluso Platón una especie de clasificación de aquellos instrumentos que más adecuadamente inducen, infunden valor y inciden positivamente en el ánimo de lo que en el ánimo que debe tener adecuadamente el guerrero, y entonces allí los pone y los coloca como en una especie, como digo, ¿no?, de clasificación, estos instrumentos por sus sonidos, que tienen esa peculiaridad de incidir o de afectar en lo emocional, ¿no? Entonces hay en ese sentido esta doble cuestión con la poesía en cuanto al contenido y en cuanto a la forma. En cuanto a la forma hay algo más todavía, que es esa idea que ya señalamos antes, o sea, no hace falta abundar en ella, de poesía imitativa o narración imitativa y narración simple. Y acá, en este sentido, esto se acerca un poco a esa concepción de las artes visuales, porque se acerca en cuanto a que utiliza ese término, el término mimesis, imitación. Y es que el poeta imita cuando se pone en el lugar del personaje. Claramente lo hace el poeta trágico todo a lo largo de toda su obra, porque en el teatro de esto se trata, de que hablen los personajes, ¿no? No habla el poeta. Pero en el caso de la epopeya, como es claro en Homero, se intercalan estas dos modalidades. Homero habla como poeta y cuenta lo que les pasa a sus personajes, pero también se pone en el personaje del héroe o del dios o del sacerdote o de quien sea,
y habla como si fuera cada uno de ellos. A esta forma es a la que Platón llama narración mimética, y es a la que condena también por engañosa, en el sentido en el cual hay una persona que es el poeta y se está poniendo en el lugar, en múltiples lugares, hablando como si fuese siempre un personaje distinto. María Noel, ¿querías preguntar algo? No, yo quería comentar algo que mientras tú hablabas se me ocurrió, que es que Platón estaría fuertemente influido también por lo que le pasó a Sócrates con las nubes, que eso, digamos, contra los poetas, porque ellos influyen, o sea, eso es una prueba que en su vida vivió y que lo marcó para siempre a fuego, que fue, digamos, el desprestigio a través de los poetas de un personaje, a través de sus obras, que influye mucho en lo que sería la opinión pública, digamos, o que forman opinión. Y bueno, por eso él me parece que tenía también, eso puede haber marcado su animosidad también contra los poetas. Es un pensamiento, digamos, que mientras leo toda la opinión que él tenía de los poetas, no puedo dejar digamos, de unir esas dos cosas. Bueno, aquí hay que aclarar, primero que él no tenía una animosidad en contra de los poetas, yo no lo creo. Lo que yo creo, él tenía una admiración, como todo griego antiguo y culto, y, por Homero, que él lo dice, él lo declara. Luego, él se refiere sobre todo a Homero. No tanto a otro. Incluso en el libro 2 y 3, si te pones a ver todos los ejemplos, prácticamente todos, provienen de Homero. Entonces es de Homero, ¿por qué? De quien se ocupa fundamentalmente. ¿Por qué? Primero porque es el más influyente en toda la cultura, en la cultura antigua. Segundo, porque es el más admirable y por lo tanto el más peligroso. Es decir, yo creo que es por el contrario, si él habla de un peligro de la poesía, es porque le produce la más profunda admiración y porque le tiene justamente lo que está reconociendo Platón aquí, aunque sea por la negativa, es la capacidad de seducción que tiene la poesía. Una capacidad de seducción que es, de algún modo, un reconocimiento de la tarea que hace, de la tarea o del valor del poeta. Quiero decir entonces que hay, creo yo, un reconocimiento del valor del poeta por la negativa aquí, y además hay un reconocimiento del valor de Homero explícito. Quiero decir que entonces, más que nada, Aristófanes y a la comedia y qué sé yo, se está refiriendo a fundamentalmente a Homero. Y no es el desprecio, repito, sino más bien porque nunca pensaría en todo caso en términos de algo que fuese peligroso, sino es algo que le está reconociendo precisamente un valor. Si hay algo que existe en una sociedad como una especie de pasatiempo, de juego, podríamos pensarlo así, que desde la perspectiva de Platón es despreciable en esos términos, bueno, no creo que se tomara el trabajo de argumentar en contra y advertir por sus peligros. En ese advertir por sus peligros, Platón está reconociendo la capacidad y el poder de seducción y de pregnancia que tiene la poesía. Pero además lo hace explícitamente, ¿no? Así que yo pienso esto. Y además hay algo que es interesante, digamos que es como una forma de leer y que vuelve más interesante todo esto de Platón, y es, no se olviden,
algo que ya habíamos señalado al principio, y es que empieza a haber algo así como junto con la novedad de la mímesis, de la imitación, una especie de proceso de autonomización del arte, un proceso de reconocimiento de un lugar peculiar, especial y específico para los artistas, que hoy llamamos artistas, y que los poetas también van ganando de alguna manera en ese reconocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando Platón, en un pasaje entre el libro 2, creo que es en el libro 3, léanlo, ubíquenlo, porque vale la pena. Yo ahora, si no, perdería tiempo, pero no es complicado, tanto al final del 2 o al principio del 3. Platón dice una cosa muy al pasar que es muy significativa, y dice que en esa organización de la educación de los jóvenes, esas definiciones que van a seguir, van a eliminar estos versos a los que me refería antes, que infunden el temor, que hacen que se flaquee en determinado momento donde es necesario tener una fuerza especial, esto y lo otro. Bueno, vamos a eliminar estos versos, que son nocivos para la educación de los jóvenes, porque estos versos son muy influyentes, ¿no? Lo dice con esta palabra, en el ánimo y en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Y dice, y son mucho más peligrosos cuanto mejores sean como poesía, o cuanto mejores estén hechos. ¿Se entiende? Es decir, aquí Platón, en esto que parece muy sencillo, está haciendo un reconocimiento. Está haciendo el reconocimiento del valor específico que como poesía tiene esto. Homero y toda la poesía que se pueda considerar contemporánea a Platón, y que van a evaluar si es o no adecuada para utilizar pedagógicamente. Y está distinguiendo lo que es el valor poético de lo que es el valor pedagógico. En otro pasaje, también allí muy cercano, en el libro 2 y 3, dice, ni tú ni yo somos poetas, le dice a Dimanto, Sócrates en este momento, sino que somos organizadores de la polis. Entonces, hay aquí en Platón algo interesante, y es el reconocimiento de sea lo que sea el valor de la poesía, y una distinción clara, me parece a mí, aunque no sea explícita, no lo haga explícito, pero es claro, entre lo que vale como poesía y lo que vale como elemento pedagógico y de formación ética. ¿Sí? Eso entonces me parece interesante como un síntoma de lo que está emergiendo en el reconocimiento, ¿no? cultural de estas prácticas que si bien encontramos que están todavía muy mezcladas, como cuando leemos el guión, mezcladas con esas concepciones arcaicas, como cuando leemos el guión que dice que en realidad el poeta no tiene ningún conocimiento porque es un inspirado por los dioses y solamente expresa como un vehículo entre la divinidad, ¿no? y el público, lo que le inspira a la musa. Si bien hay esa religiosidad que envuelve, ¿no? a la concepción del poeta, por otro lado está emergiendo claramente, y ya les digo, en esos pasajes de Platón se puede leer, si lo leemos entre líneas, ¿no? Está reconocimiento, que sea por la negativa, en el sentido de decir, bueno, pero vamos a expulsarlos si no se avienen a nuestras normas. El reconocimiento de hay un valor poético. Cuanto mayor valor poético tengan, es decir, cuanto más seductores, cuanto más atractivos sean los poetas, más peligrosos serán.
Y ese atractivo y esa capacidad de seducción es precisamente el reconocimiento de un valor específico de la poesía. ¿Se entiende? Es como aquí aparece esta separación de la poesía de las funciones a las que estaba atada, de las funciones heterónomas, distinta naturaleza, a la que estaba atada la poesía arcaica o formas de narración arcaicas, egipcias, ¿sí? Acá dice, también dice que un buen pintor sabrá engañar. Exacto, hay también una, para tomar esto que dice Marcelo aquí en el chat, ¿no? Que también respecto de los pintores hay un reconocimiento, claro, todo lo leemos en brevísimas afirmaciones, porque repito, no hay una dedicación al tema de Platón, pero en el pasaje, bueno, lo tengo que buscar, se lo prometo para la próxima, pero hay un pasaje en el libro La República, en el 400, a ver si es el 470 y pico, creo que es, pero bueno, tengo que mirarlo, háganme acordar, en el que parece contradecir, en ese contexto, lo que dice al principio del libro 10, que empezamos hoy, que hoy comentamos. En el libro 10 dice que el pintor lo que hace es reflejar, es crear en su obra lo mismo que hacen los espejos. Sócrates tiene una expresión así que es como, bueno, como simplificadora y despectiva de la actividad de los pintores, diciendo, bueno, lo que hace un pintor es simplemente, él quiere ser pintor, coloca un espejo en distintas direcciones en la naturaleza y vas a ver allí tantas obras, vas a tener allí tantas pinturas, tantas imágenes, ¿no? como quieres. Quiere identificar a la mímesis pictórica con un reflejo en un espejo, es decir que simplemente el pintor lo que hace es copiar. Cuando dice Platón que el pintor no tiene por qué saber nada de cama, sino que simplemente su actividad se reduce a contemplar e imitar, ¿no? La cama, y el valor, digamos, su tarea es esa, simplemente copiar, y el valor que tiene lo evaluamos en esos términos, en términos si copia más o menos. Entonces, digo, este comienzo del libro 10, lo que hace, parecería mostrar, es que Platón tiene una concepción de la mimesis como copia facsimilar, o sea, muy ingenua, digamos, muy simplificada, y que es ese el valor que le da la pintura, ¿no? El de ser una imitación, una réplica, una copia. En cambio, en este pasaje que yo le digo que es creo que es el 470 y algo, bueno, no sé, están bien de la República, los voy a buscar, Platón dice algo que es muy sugerente, y es que, como está discutiendo en ese momento respecto del valor de su relato utópico, alguien le dice, una sociedad como esta, que tú estás describiendo, no existe en ningún sitio, ¿no? Esa república, esa sociedad ideal es una utopía, exactamente. Es algo que no existe, y eso le quita valor. Y Platón le replica, si cree que por no existir el modelo del que extrae un pintor una pintura, pierde por eso valor esa pintura. ¿Entiende? Le responde con una analogía. Es, mi proyecto ideal no pierde valor por el hecho de no existir una sociedad real que fundamente, ¿no? O que legitime ese proyecto. De la misma manera que no pierde valor
una pintura, porque no conozcamos el modelo de la cual se extrajo. ¿Se entiende? Allí lo que está diciendo Platón es que esa pintura vale, esa pintura ejerce un atractivo y tiene un interés y es valorada, no como réplica, no como copia facsimilar, sino en sí misma. ¿Verdad? Esto parece contradecir de algún modo esa idea de el libro 10 en la que Platón presenta la pintura como pintura mimética, como una mera réplica, como una mera copia. Es decir, no pensemos entonces que todas estas afirmaciones de Platón son cosas que son convicciones, ¿no? de Platón, sino que simplemente vienen a cuento de otras que quiere, en las que tiene interés, como en el caso de la pintura, el de fundamentar su teoría más general, y lo mismo con los poetas, y mucho más con los poetas, porque de hecho yo creo que esa crítica a los poetas, esos pasajes en los que le dedica a los poetas, Platón es mucho más pragmático, ¿no? Y no tiene tanta preocupación respecto de si son buenos o malos, de si son esto o aquello los poetas, sino que tiene la preocupación de cómo van a ser útiles o cómo van a ser nocivos en esa función que es la función pedagógica, educativa. Sí, Santiago, que hace rato que estás con la mano levantada. Decí. No pasa nada. No, yo tenía una duda en cuanto a una gran parte del libro 2, que en un momento hace referencia a el contenido de lo que de estas escrituras poéticas, cuando se sitúa o no en el lugar de los dioses, pero que sí habla de los dioses como capaces de hacer el mal, y tal lo niega en tanto que tal vez ahora estoy un poco mareado o no recuerdo muy bien, pero en tanto que los dioses no son capaces de hacer el mal porque los dioses son toda esa analogía que hacen con el bien, y como que a mí me quedó la idea de que Platón está como diciendo de que los poetas también mienten. O sea, no solo que imitan, sino que mienten. Y quería saber bien cómo de eso. Sí. Ahí está. Bueno, sin entrar en todos los detalles, que capaz que eso sería la manera más completa de responder. Estoy viendo cosas, ¿no? Afirmación a afirmación de Platón, pero yo eso se lo dejo a ustedes, si no, no terminamos más. Pero sí, ahí está muy bien eso que tú decís, y para eso sirven las lecturas que ustedes hacen, porque ven, entonces pueden aportar desde eso, que no va a ser la lectura en clase, pero que ustedes lo tienen presente porque lo leyeron, y es de interés esto, porque aparece la verdad mencionada por Platón allí, en esos libros, una y otra vez. Pero luego parece simplemente un recurso, el decir, no son verdaderos, o son o no son verdaderos, es verdad o no es verdad lo que dicen los poetas respecto de los dioses, pero luego se va, como les digo, se va como relativizando el valor de la verdad. El valor de la verdad, de lo verdadero, está en esa crítica de Platón, creo yo, a las artes visuales. Cuando Platón se refiere a la pintura, o se refiere, como vimos antes, y lo muestra como un análogo a lo que ocurre con el engaño en el conocimiento en general, ¿no? Allí sí apunta a la verdad. Pero acá, incluso hay un pasaje en el cual dice que en ciertas condiciones es hasta lícito decir mentiras. ¿Para quién es lícito decir? ¿A quién le es como se dice, perdonable, y además es
reconocible como algo necesario. A los gobernantes. El gobernante puede mentir, es decir, que cuando va en función, esta mentira va en función de ocasionar un bien general. Es claro que solo el gobernante puede saber cuándo esto es posible. Dice Platón, como cuando el médico prescribe una medicina. ¿Quién lo puede hacer? Solo el médico puede prescribirla, y la mentira es como una medicina que solo puede prescribir el gobernante. O sea, que luego de hablar de lo verdadero, dice, bueno, de todas maneras, es como si dijera, lo fundamental está en el encontrar lo mejor para guiar, ¿no? Esta polis, esta república. Y si es necesario mentir, también lo podrán hacer. Aquellos que tienen, por supuesto, esta potestad, que son los gobernantes. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que allí está claro que no es el tema de lo verdadero o no verdadero lo que está en juego, y que cuando dice de los poetas que mienten o no mienten, allí queda algo muy difuso, ¿no? Porque no parece ser esa la exigencia, ¿no? En ese pasaje, de sujetarse a la verdad como un ideal general. Y en algún otro lugar, también allí, en esos primeros libros de la República, Platón señala que las lecturas de estos poetas tampoco tampoco es posible que las realice cualquiera. Es como si exigieran una cierta preparación y una cierta capacidad de comprensión o interpretación, diría yo hoy un poco anacrónicamente, porque seguro no es esa, no sé qué es esa la palabra, cuál es la palabra exactamente que usa Platón, pero sí dice que hay ciertas, que los niños desde ya no, pero y hay ciertas personas que tampoco están preparadas o en condiciones de leer y de interpretar adecuadamente, ¿no? Es decir, tampoco, ¿por qué? Porque esa es la consideración de que no se trata de un discurso lógico o un discurso que sea, bueno, que pueda ser evaluado en términos de verdad o falsedad, ¿no? O sea que yo creo que hay un problema allí. Hay un problema si nosotros interpretamos así muy estrictamente esto que dice Platón respecto de es verdad o no es verdad, ¿no? Lo que dice el poeta miente. Creo que lo dice, pero más como un efecto que como algo que tenga que ver con una concepción estricta, ¿no? de lo verdadero o falso. En Aristóteles va a ser mucho más claro porque lo va a decir explícitamente, que el poeta no está comprometido con la verdad, lisa y llanamente, ¿no? Que no le corresponde. Es otro tipo de discurso. Platón no lo dice porque tampoco desarrolla, ¿no? En este sentido. Pero hay algo, creo yo, que si leemos de esta manera, entre líneas, puede apuntar a eso, ¿no? No sé. Yo lo que simplemente digo es que es muy laxo esta idea de Platón de que es falso o es verdadero el poeta. No creo que sea una verdadera crítica esa que él hace. La verdadera crítica que hacen los poetas ¿es adecuado o es inadecuado para la formación de los jóvenes este o tal contenido? Y esta o tal o cual forma de expresar, ¿no? Ese contenido.
No sé, no debo haber aclarado mucho, Santiago, con lo que te respondí, pero... No, pero se entiende, se entiende. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, no sé, vamos a dejar por aquí, ahora si hay alguna otra pregunta más, porque para la próxima, en todo lo que vamos a hacer, que teníamos pensado en la próxima ya comenzar con Aristóteles, la poética, hacer una introducción a la poética de Aristóteles. En la próxima, igual cerraríamos, ¿no? Dejaríamos un espacio por las dudas para volver sobre alguna cosa que haya quedado pendiente, a partir de alguna lectura que ustedes hagan o lo que fuese, de Platón. Hacemos un cierre. Yo voy a buscar quizá algún dato de estas cosas que mencioné al pasar y lo dejo consignado allí. Y cerramos entonces con Platón, así en esos primeros minutos que dejaremos para ver si es necesario redondear alguna cosa. Y empezamos con Aristóteles, ¿está? O con lo cual va a estar la poética y a disposición en la plataforma, y también está el capítulo de Tatarkiewicz destinado a Aristóteles de la historia de la estética antigua. ¿Sí? Bueno, Cecilia. Sí. Sí, ahí en el capítulo 10 de la República, una cosa que a mí me llamó la atención, que Platón va planteando cuando hace el análisis de la poesía y referente a los contenidos para poder educar a los guardianes, como cierta cronología en los conceptos en los que hay que permitir que acceda las personas desde inclusive la niñez. Y yo, una cosa que me pareció, pero capaz que es una cosa que me pareció a mí, es que es una manera también de manejar la ilusión, porque lo deja acercar a pasiones, a determinada edad, a otras edades lo trata de alejar. Las pasiones tienen que ser cuando tiene cierta templanza, y entonces ahí sí, pero de repente ya se alusiona a la poesía y la música con cierto ritmo y armonía que sea secundario al mensaje. O sea, no deja de ser una manera ilusoria de educar a la gente, ¿no? Y a veces me ponía a pensar y digo, pero es un tipo de mímesis también. Porque él sesga el contenido en función de un objetivo, ¿se entiende? Y no es lo real, es lo mejor para los guardianes. Sí, no entiendo lo de mímesis, lo de imitativo, ¿en qué sentido? Y porque en realidad él hace apelación a la ilusión, o sea, que parezca que no existe el dolor ni el sufrimiento, eso a determinada edad, ¿se entiende? Sí, pero eso lo repito, si el engaño es permitido en ciertas circunstancias, y es cierto a los organizadores de la polis, evidentemente que sí, el ocultar ciertas cosas y sí, en ese sentido sí. Jessica. Sí, no, quería preguntar en realidad del parcial, para saber si hay fecha. No hay fecha todavía, pero la semana que viene entonces concretamos eso, ¿está? Gracias por recordarlo. En la semana que viene concretamos eso, y la fecha, la modalidad y los temas. ¿Está? Bárbaro, gracias.
Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, bueno, vamos dejando acá y recuerden que para la próxima tenemos pensado esto. Los primeros minutos redondeamos esto, si alguien tiene algo pendiente lo plantea y después ya empezamos con una introducción a Aristóteles y la poética. ¿Ah? Bueno, entonces hasta la próxima. Gracias. Hasta la el próxima, jueves. chao. Gracias. Chao, chao. Hasta el jueves. Gracias, profe, adiós. Chao, Chao, gracias. chao. Chao. Chao.